Y la pregunta 62, ¿cuáles son las condiciones para que un cristiano cometa pecado mortal? Para cometer pecado mortal, un cristiano tiene que haber cometido una ofensa grave, haber comprendido la gravedad de aquella ofensa y haber sido libre para evitar la ofensa a Dios. Ve que son 3 condiciones para que un pecado sea mortal y no venial. 3 condiciones. Y basta que falte una de las 3 condiciones para que el pecado no sea mortal, sino venial. Y las 3 condiciones son, primero, una ofensa grave. Algunas ofensas de por sí son leves. Da pena decir leves, porque pecado es pecado, pero de hecho, algunas ofensas son leves. Digo yo, corajito casero, palabritas malas, pero no blasfemias, ¿no? Pereza para hacer alguna asignación. Cuando la mamá dice, hija, a fregar los platos, ay mamá, no le toca el turno a mi hermanita, mamá, y luego va y lo hace, pero primero puso cara. ¿Eh? Es pecado venial, no es mortal. Pelitas en la casa. Mentirillas, todas las mentiras son feas, ¿no? Pero si no es una mentira que haga grave daño a alguien, es pecado venial y no mortal. En cambio, otras ofensas, y hablo de la sola primera condición, ¿no? Son 3 de veras, pero hablando de la primera condición para un pecado mortal, otras ofensas son de por sí graves. Adulterio, empujar a alguien, a presionar a alguien para que mate a un niño en el vientre, llevar a alguien en el coche a un abortuario donde matan a bebés en el vientre, traer a la casa videos cochinos, destruir un matrimonio, odiar a alguien, pero de veras odiar, desearle la muerte, etc. Estos y otros son ofensas, pecados de por sí graves, ¿no? Ahora, la segunda condición es conocimiento de que aquello es un pecado grave contra Dios. Porque si alguien hace algo de por sí grave, pero la persona ignora que es una ofensa grave, entonces el pecado no es mortal. Un ejemplo muy común y corriente que he visto tantas veces en mi vida, hay lugares vastísimos donde el Evangelio de Jesús no ha llegado y no conocen por falta de misioneros la palabra de Dios. Y un muchacho soltero que se lleve a una muchacha soltera, porque ella también quiso irse con él y no se casaron, nada más se fueron, muchas veces por ignorancia. No saben, en otras palabras, que es una ofensa grave contra Dios. Y en ese caso no fue ofensa grave. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta. A esto se refirió Jesús cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta las ofensas en sí más graves no son pecado mortal si la persona ignora. Y la tercera condición es, después de ofensa grave, conocimiento de que es grave la ofensa, la tercera condición es que uno quiera hacer aquella ofensa grave, conocida como grave, la quiere hacer. Por ejemplo, uno que está en el hábito de la borrachera y sin ayuda y toma compulsivamente, está haciendo algo que de por sí es pecado mortal, pero puede que él no lo sabe. Y muchos ejemplos hay así, donde uno hace por compulsividad y no con libertad. No, simplemente no da tiempo para explicarlo todo ahora, pero ahí están las 3 condiciones: ofensa grave, conocimiento de la gravedad de la ofensa y la plena libertad y deseo de cometerlo. Así se tiene un pecado mortal.